Hoy vamos a tocar el texto del Sermón del Monte. El mensaje de hoy le hemos llamado la puerta, el camino y el destino. Y vamos a leer del capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Quiero decirles que estoy usando la primer Biblia que yo usé en mi vida. Que la ando siempre en el carro y dije yo, hoy es un día especial porque es un día en que se predica el Evangelio y la palabra del Señor. Y voy a recordar hace 25 años dónde estaba yo cuando estaba leyendo esto. Vayan por favor en sus Biblias al capítulo 7 del Evangelio de Mateo y me acompañan en el versículo 13. Vamos a leer los versículos 13 y 14. El Evangelio de Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. La semana que viene, si Dios lo permite, nos llegan 10 Biblias que compramos para que la gente que no tiene Biblia las vamos a tener aquí y se agarran, se usan y después se dejan aquí para los que más necesitan. Dice así la palabra del Señor, capítulo 7 del Evangelio de Mateo, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Oramos al Señor. Nos acercamos con reverencia a tu palabra. Hoy domingo queremos darte gloria y alabanza y adoración a partir de la Escritura revelada milagrosamente por ti. Que esta palabra de hoy, Señor, llegue a nuestro corazón y nos emocione y llegue a nuestra mente y nos convenza. Como siempre, Señor, sabes que esto lo hacemos para que te goces y te complazcas en nosotros y como una forma de alabanza y de adoración a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. El texto que nos ocupa forma parte del Sermón del Monte, que puede ser el sermón más importante de la historia de la humanidad. Y eso lo dicen ateos, filósofos ateos, filósofos cristianos. La gente dice que lo que Jesús logra en el Sermón del Monte no lo ha logrado nadie en la historia. En 3 capítulos que se leen en 12 minutos, Jesús dibuja cómo deben ser sus discípulos. Y el sermón entendemos que está dirigido a sus discípulos y por lo tanto las instrucciones que están aquí no podríamos cumplirlas si no somos llenos del Espíritu Santo. Es incumplible para los que no tienen al Espíritu Santo. Y en el Sermón del Monte voy a hacer un vuelo de 30,000 pies de altura por el sermón a manera de introducción. Entonces les voy a pedir que se devuelvan 2 capítulos y lleguen al capítulo 5, que es donde empieza el sermón. Y los vamos a pasar muy rápido. Nada más vamos a hacer un vuelo a muchísima altura por todo el sermón para que vean lo completo que es. Empieza en el capítulo 5 y vemos desde el versículo 3 al 12 las famosas bienaventuranzas que describen el carácter del cristiano. Inmediatamente después del versículo 13 al 16, el Señor nos habla de las famosas 2 metáforas de luz y sal, lo cual describe la influencia del cristiano en el mundo. Si seguimos adelante, capítulo 5, versículos del 17 al 48, nos encontramos la ley, Cristo es la ley, nos encontramos el Evangelio y las 3 famosas antítesis. Oíste que fue dicho, mas yo os digo. Y entonces ahí podríamos decir que encontramos la justicia del cristiano, porque es donde se nos expone la ley. Si seguimos adelante y caemos al capítulo 6,
nos encontramos del versículo 1 al 18 lo que podríamos llamar las cosas que tenemos que hacer para Dios. O sea, la religión entre comillas. Y ahí se nos explica sobre la limosna, se nos explica sobre la oración, que es donde está el famoso Padre Nuestro, y se nos explica del ayuno. Si caminamos un poquito más por el capítulo 6, llegamos a los versículos del 19 al 34, cuando el Señor nos habla de la ambición del cristiano. Habla de las riquezas, habla de las necesidades, habla de todo aquello. Y sabemos que en el capítulo 6 está la gran declaración de Cristo de ponga sus prioridades en orden. ¿Qué quiere decir eso? Busque primero el reino de Dios y su justicia y después las añadiduras. ¿Qué como, qué bebo, cómo me visto? Nosotros tendemos a poner las añadiduras primero y resulta que el trabajo es más importante que el reino de Dios y su justicia. Jesús dice, ponga sus prioridades en orden. Después de que pasamos por ahí, nos vamos al capítulo 7, y en el capítulo 7, que es donde está nuestro texto, desde el versículo 1 al 20, el Señor habla de las relaciones del cristiano. ¿Cómo se debe relacionar el cristiano con Dios, con los hermanos, con los gentiles? Y bueno, ahí nos encontramos declaraciones de perros y de no darle la perla, ¿verdad?, a los cerdos. Es un tema fuertísimo donde el Señor nos instruye sobre esas relaciones. Y finalmente el sermón termina del versículo 21 al 27 del capítulo 7, donde ya Jesús no da más enseñanza, ahora da advertencia. De todo esto que ustedes aprendieron, ahora les advierto. Y cierro el sermón así. Entonces nosotros vamos a abandonar un poquito la instrucción de analizar nuestro texto versículo por versículo y hoy lo vamos a hacer conceptual. En vez de ir, versículo 13, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. 14, porque estrecha es la puerta. En vez de ir uno y después el otro, vamos a hacerlo conceptualmente. Vamos a ver qué quiere decir las puertas, qué quiere decir los caminos y qué quiere decir los destinos. Y como verán, si ahora dimos esta vuelta por el Sermón del Monte así, desde arriba, lo primero que uno siempre hace cuando uno ve un texto, ya sea porque está estudiando la Biblia, o ya sea porque está predicando, o ya sea porque está escuchando, ya sea por lo que sea que uno esté haciendo, uno siempre tiene que ir al contexto del texto que se estudia. Vemos qué hay inmediatamente antes del texto y qué hay inmediatamente después, para entender qué es lo que contiene todo este cuerpo de escritural desde donde nosotros estamos tomando el texto. Cuando vemos el contexto inmediatamente anterior al texto que nos ocupa, de la puerta estrecha, nos encontramos que es la regla de oro. La regla de oro, hay ateos que el otro día estuve viendo que decía que Jesús no se inventó nada porque el dicho proverbial viene de Confucio: no hagas lo que no quieres que te hagan. El ateo se equivocó, porque esa no es la regla de oro. Si yo digo no hagas lo que no quieres que te hagan, vos estarías cumpliendo eso encerrado en un cuarto y no saliendo nunca de ahí. Jesús más bien te llama a la acción y te dice: ve y haz por aquel lo que te gustaría que hicieran por vos estando en su lugar. Eso es amor al prójimo. Y eso es no solamente proverbial, sino que es obligatorio. El Señor está diciendo: ve. No está diciendo: me gustaría que fueras. Entonces es curioso cómo el Señor termina todo eso, la influencia del cristiano en las relaciones y todo, y aterriza en la regla de oro, e inmediatamente pasa a la puerta ancha y la puerta angosta. Porque ahora nos va a decir por dónde transitan sus discípulos que cumplen con el Sermón del Monte
y por dónde transitan los que no. Y después de nuestro texto, de las puertas, los caminos, los destinos y los peregrinos que van por ahí, lo que sigue es la advertencia de los falsos maestros y después de ella los falsos discípulos que dicen Señor, Señor, sin que el Señor sea su Señor. Entonces uno dice, qué curioso, ahora que nos da los caminos y los destinos, nos lleva a los falsos profetas que son los que conducen a los ciegos por los caminos equivocados. Y nos advierte que hay de esos. Pero también nos advierte que por ese camino transitan aquellos hipócritas que le dicen al Señor, Señor, pero el Señor no es su Señor. Entonces falsos profetas y falsos discípulos caminan por el mismo camino. Vean qué interesante cómo el Señor, recordemos que las escrituras no fueron escritas en capítulos y versículos, fueron escritas corrido. Entonces este es el Señor dando un sermón y esta es la secuencia de su sermón. Vaya y hagan por aquel lo que les gustaría que hicieran por allá, porque hay dos puertas, dos caminos, dos destinos, y déjenme decirles que hay falsos profetas, falsos discípulos, en un cuerpo de sermón que Él dio. Entonces esto nos lleva también a considerar varias cosas que es como una tendencia de la Biblia. La Biblia, en su parte didáctica, en su parte como nos quiere enseñar, siempre nos enseña haciendo comparaciones. Es la mejor forma de entender. En vez de hacer un discurso magistral, vayan, vean, siempre nos hace comparaciones. Entonces, por ejemplo, en el Sermón del Monte el Señor nos habla de dos tesoros, uno que está en el cielo y otro que está en la tierra. Nos dice que hay dos señores, Dios y las riquezas. Nos dice que hay dos tipos de esclavitud, la cargada y trabajada y aquella cuyo yugo es fácil y la carga ligera. Nos dice que hay dos trinidades y uno dice, ¿cómo? Sí, allá en el Apocalipsis nos encontramos que está el diablo, el hijo del diablo que es la bestia, y otra figura, otra bestia más que se llama el falso profeta, que lo que hace es promover la figura de la bestia. Eso suena como una trinidad diabólica. El padre, el diablo, el hijo que viene a suplantar al Mesías y el falso profeta que suplanta al Espíritu Santo porque lleva a la gente al hijo del diablo. Diablo, bestia, falso profeta. Y por el otro lado tenemos la Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces siempre tenemos dos. También nos encontramos en las Escrituras que tenemos dos poblaciones, los santos o los apartados para Dios y los habitantes de la tierra que están aquí felices porque aquí pertenecen y no están de paso. También en el Apocalipsis nos encontramos con dos mujeres, una prostituta allá en el capítulo 16 y nos encontramos la esposa del Cordero. Y nos encontramos dos ciudades, una que es la Babilonia podrida y la Nueva Jerusalén. Entonces Él hace eso. Y claramente, hay dos reinos. El reino de las tinieblas y a donde fuimos trasladados, el reino de la luz admirable. Entonces esas cosas, siempre la Biblia te está diciendo ambas cosas. Bien, vamos a nuestro texto. Hay dos puertas. Hay una que es ancha y hay otra que es angosta. Voy a hacer una pregunta, yo sé que es como medio obvia. ¿Cuál es la función de una puerta? Regular el paso. Si no hay puerta, el paso es libre. Pero si hay puerta, hay un paso regulado. Y aquí hay dos puertas. Está la puerta ancha, bien ancha, que dice la Escritura que conduce a un camino muy ancho también. Esta puerta ancha es generosa porque cualquiera puede pasar por ella. No es difícil, es fácil porque es espaciosa. Y todos pueden pasar. Además, por esa puerta podemos pasar acompañados porque es ancha. Y además podemos cargar todo el equipaje que nos dé la gana.
no hay que dejar nada atrás. Ahí va libertinaje, ahí va todo mi pecado, ahí van todas mis inmoralidades, ahí van todas las codicias, ahí puede ir todo eso. Porque resulta que esa puerta ancha también es la puerta de moda. Es la puerta de la extrema tolerancia. Es la puerta donde hay que vivir el hoy, el aquí y el ahora. Porque lo único que importa es el hedonismo, el gusto, la inmediatez del placer. Por eso está de moda la puerta ancha. Es una puerta sin límites. Es una puerta que elude la verdad y se nutre de la mentira. Dice Pablo en Romanos: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por tanto, por ahí van los que mienten y los que creen placenteramente en la mentira. En contraposición, tenemos la puerta angosta. Esta puerta, dice la Escritura, si lo verán ahí en versículo 13, es estrecha. No es amplia, es estrecha. Cuando pasamos por ella no cabe nuestro equipaje. Tenemos que dejar atrás el equipaje. Y por esa puerta no podemos pasar acompañados con nadie. Es tan estrecha que solo pasamos solitos. ¿Qué queda atrás? Las cosas viejas. Les hace clic a un versiculillo que está en 2 Corintios por ahí. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué queda atrás? El viejo hombre, que está vestido con las vestiduras viejas. Ahí queda atrás nuestras posesiones, ambiciones, pecados, lujurias. Todo queda allá atrás. Nuestro cuerpo viejo, lleno de pecado, queda atrás. Por esa puerta solo pasan los esclavos de Jesucristo, porque los esclavos, por definición, no tienen propiedades. Los esclavos, cuando son esclavizados, todas sus propiedades pasan a ser de su amo. Como no tienen pertenencias, lo único que les queda son ellos mismos. Pero dice el Señor que por esa puerta solo pasan aquellos que se niegan a sí mismos. Entonces pasás por esa puerta sin vos, sin el viejo vos, sin los viejos valores. Porque dice el Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Entonces, por esa puerta pasan los esclavos que se negaron a sí mismos y que perdieron todas sus pertenencias en favor del amo que los esclaviza. Solo que este es un buen amo porque es un yugo ligero y una carga fácil, un yugo fácil y una carga ligera. Pero es nuestro amo. Solo esclavos pasan por esa puerta. Y les voy a leer qué es esa puerta. Juan 10:9 dice así: yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. La puerta angosta, estrecha, es Jesucristo. Y curiosamente, ambas puertas conducen a dos caminos. La puerta ancha. La puerta ancha conduce a un camino súper espacioso. Allá en el Salmo 1,
Dice la Escritura, Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Curiosamente, esa es la palabra que se usa aquí como perdición. Perecerá. Y el Señor pone esos caminos, el amplio, el espacioso. ¿Sabe que ahí no hay órdenes ni mandamientos? ¿Sabe que en ese camino no hay señales de tránsito que te dicen no puedes transitar a más de 80 kilómetros por hora? No hay nada. Todo se vale. Yo hago mi propia ley. En otras palabras, ese camino es para los autónomos, para los que fabrican su propia ley. Lo que es más, déjeme decirle algo más, para los que fabrican su propio Dios. Ah, no, ese Dios de los cristianos no, yo tengo mi propia relación con Dios y Él y yo sabemos cómo nos llevamos de bien. Siga siendo así de idólatra. Porque cuando usted no adora al Dios de la Biblia y adora a otro Dios que usted lo hizo como un traje a la medida, usted está siendo idólatra. Y la Biblia nos dice qué hace el Señor con los idólatras. Esa puerta, ese camino espacioso, hay una libertad relativa o una libertad mentirosa. Porque la gente cree que pasa por ahí porque hay toda tolerancia, toda restricción, entonces somos tan libres que dicen yo me voy a llevar por mi corazón, por mis emociones. Yo siendo hombre me siento mujer, entonces ahora soy mujer. Lo que me dicten mis emociones. Y sabemos que el corazón está podrido porque pertenece a la naturaleza caída. El corazón del hombre es mentiroso, dice la Escritura. El amor a uno mismo, la hipocresía, la superficialidad, falta de compromiso. Nadie nos censura, nadie nos critica, nadie nos guía, nadie nos conduce. Es requete fácil. Ese camino amplio es en verdad muy sencillo de transitar. Pero nos dice el Señor que la puerta angosta, que es Él, conduce a un camino estrecho. Ese camino es dificilísimo, porque es estrecho. La estrechez implica que nos tiene contenido. Esa autopista está llena de signos de señales de tránsito. No raya en curva, vaya a esta velocidad, por aquí pasan animales, está llena. Los límites están clarísimos en ese camino. El que pone las señales de tránsito en ese camino es la revelación divina. Las señales de tránsito están en las Escrituras. Pero qué interesante cuando uno va por un camino que está lleno de señales de tránsito y uno obedece las señales de tránsito. ¿Qué pasa con uno? Llega bien al destino. ¿Qué pasa con los que no cumplen las señales de tránsito? Mueren. El camino duro y el camino angosto se convierte en el creyente que funciona en el poder del Espíritu Santo en un camino guiado por alguien más. Dejé todo, dejé mis pertenencias, me negué a mí mismo, dejé todo atrás y ahora vengo a transitar este camino. Este camino yo lo transito llevado de la mano por alguien que se denomina a sí mismo el buen pastor, que toma mi mano en el camino y me conduce al redil donde están sus ovejas. Uno dice, ¿y mi libertad? Vaya por el otro camino y es libre. En este, usted no es libre. Usted tiene amo. Pero si usted cree que en el otro era libre, usted está absolutamente equivocado. En el otro usted está siendo más esclavo, pero como es el camino de mentira, usted está siendo engañado creyendo que usted es libre. Pero usted es esclavo del pecado, allá en el otro lado.
Por eso en el Evangelio de Juan, cuando Jesús habla de la esclavitud del pecado, se vuelve inmediatamente y dice, porque al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. ¿De qué nos liberta? Del pecado, de la carga compleja, los que están trabajados y cargados. Así lo dice él en el, vamos a ver, permítame un segundito. Mateo 11, 28, 30, dice así, este versículo es muy famoso, este texto. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, como estabas antes en el camino fácil, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, el de él. El yugo era lo que, a ver, ¿cómo lo explico? Se ponían una madera aquí y de estos dos extremos colgaban las cargas. Podía ser agua o podía ser las cargas que los cargadores de los mercados llevaban a las casas de las señoras que compraban todos los días en el mercado. Los amos difíciles en ese yugo ponían cargas excesivas porque aprovechaban el viaje y atendían 3 casas, entonces iba la carga de 3 casas. Recordemos que en aquella época no habían refris, ni congeladores. En aquella época la gente compraba todos los días. Por eso la gente ganaba dinero, todos los días se llamaba denario y con esa platilla todos los días iba al mercado a comprar la comida que iba a comer en casa. Entonces en el mercado que estaba en el centro de las ciudades, los cargadores tenían que estar circulando. Bueno, los cargadores con un mal amo los sobrecargaban. Entonces estaban trabajados y cargados. Y el Señor dice, renuncia a ese amo y venga a mí, porque yo soy un buen amo. A mi yugo yo le pongo colchoncitos y almohadoncitos, y mi carga es ligera. Bueno, nosotros los que circulamos por el camino angosto, llevamos un yugo fácil y una carga ligera. Y si Jesús es la puerta, Jesús es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, y ahora tenemos 2 destinos. Los 2 caminos, el de la extrema libertad o el libertinaje, sin las restricciones escriturales, y el otro, que está lleno de mandatos y de instrucciones que nos llevan a la vida, conducen a 2 destinos. Y vieran que, repasando un poquitín la presentación de ayer, recordemos cuando el Señor le dio los 10 mandamientos a Moisés, se lo dio 2 veces. La primera, Moisés quebró las tablas, pero en la segunda, Moisés bajó del monte Sinaí y allí les dijo a los israelitas, a los hebreos, porque ese se llamaba el pueblo que había pasado por el mar, y tomó el libro del pacto. Leo de Éxodo 24, 7, 8 para los que apuntan. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces aquí está el pacto. Jehová manda, la otra parte dice, haremos todo eso, nos comprometemos. Hay 2 partes en ese pacto. Pero vean qué interesante este tema. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El primer pacto también fue un pacto de sangre. La sangre, que es vida, se compromete en el primer pacto. La diferencia es que en ese pacto las 2 partes eran Jehová por una parte y el pueblo de Israel por la otra. Jehová dice, estas es mis ordenanzas, mis mandatos, y Israel dice, nos comprometemos a cumplirlas. 3 libros más adelante en Deuteronomio, que se llama la segunda ley,
cuando ya están a punto de entrar a la tierra prometida, 40 años después, ya venía el Señor lidiando con esta gente que desobedecía y era una complejidad que ellos entendieran todo esto, viendo las manifestaciones divinas todos los días. Entonces el Señor como que les recuerda, ¿se acuerdan que el pacto es obediencia a mis mandatos? No desobedezcan, no lo hagan. Deuteronomio 30, versículo 19 dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida, que viene de la obediencia, y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Ahí mismo en Deuteronomio, el Señor hace una lista y dice: estas son las bendiciones que yo les voy a dar si ustedes obedecen. Y hay un listón de bendiciones. Pero inmediatamente después dice: y esta otra lista es la que les voy a dar, las maldiciones y los castigos que les voy a dar si me desobedecen. Escoge pues la vida. Bueno, nos hacemos un traslado 1500 años después y nos encontramos en la cruz. Otro pacto de sangre. ¿Se acuerdan cuando tomamos la cena del Señor que leemos la parte de la sangre? Es la sangre del pacto. Está haciendo alusión a eso. Estos son pactos de sangre. La gran diferencia son las partes que están pactando. En el antiguo pacto, Jehová pacta con el pueblo de Israel. En el nuevo pacto, el Padre pacta con el Hijo. El Padre dice: este es el pueblo que quiero que me redimas. El Hijo dice: sí, Señor, voy a redimir este pueblo y de paso voy a vivir una vida santa para que ellos tengan tu santidad y puedan tener una relación eterna contigo. Nosotros no somos parte del pacto, somos beneficiarios del pacto, porque si fuéramos parte lo incumplimos. Ya quedó demostrado que no somos capaces de cumplir el pacto. Entonces, ¿para qué el Señor va a venir otra vez a hacer otro pacto cuando ya se sabe que no podemos? Somos los beneficiarios del nuevo pacto. ¿Qué recibimos nosotros? En aquella cruz, hace poco más de 2000 años, Jesús clama, consumado es. Y cuando clama eso, es como que nos estuviera diciendo a todos nosotros hoy: estoy recibiendo tu pecado y te estoy dando mi santidad. Consumado es. Y al día de hoy, 2000 años después, estamos recibiendo esos efectos de la cruz. En los tiempos de Jesús, como vimos ayer, había gente que manejaba las escrituras y unos le agregaban, los fariseos, y otros le quitaban, los saduceos. Y resulta que el Señor en el Evangelio de Mateo, allá en capítulo 15, está hablando de los fariseos diciéndole que ¿por qué tus discípulos no siguen las tradiciones? O sea, toda la parte de la tradición oral que le estaban agregando. Y el Señor se volvió y les dijo, como les decía a los fariseos, les habló pestes. Ustedes por sus tradiciones y que esto y que lo otro y que aquí y que allá. Después de eso,
Llegan los discípulos donde Jesús y le dicen, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Quién planta la planta? ¿Qué pasa con los que no plantó el Padre? Pero vean lo que dice el Señor aquí. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. El camino ancho lleva a la perdición, y por ahí transitan ciegos y transitan guías de ciegos. Mientras que el camino angosto lleva a la vida. Este tema de la vida es un tema que viene a nosotros también por la obediencia, pero no la obediencia nuestra, es la obediencia de Cristo. El Señor dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es la obediencia perfecta de Cristo la que hace cumplir el pacto. A mí me da mucha pena con el tema de agregarle tradiciones a la Escritura, porque la mayoría del mundo occidental, sobre todo latinoamericano, sigue o es de profesión católica, apostólica y romana, y esa es la escritura que ellos siguen. Biblia más tradiciones orales llamados dogmas, y lamentablemente su evangelio es fe más obras. Ahí es donde pasó la revolución del siglo XVI, ¿verdad? La reforma protestante básicamente es eso. Y a mí me da mucha pena y uno dice, bueno, pero ¿cómo yo les hablo sin ofenderlos? Porque si el evangelio es diferente, el Dios en que ellos creen es distinto. Porque el Dios de la Biblia salva de una manera y el Dios del Vaticano salva de otra. Y eso nos debería de llenar a nosotros de amor, de prisa, de consideración. Porque uno dice, pero entonces no es que no saben. ¿Sabe qué son? Ciegos que están siendo guiados por ciegos. Esos son. Vimos que la puerta es Cristo, vimos que el camino es Cristo y sabemos que la vida es Cristo. Juan 11, el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Por lo tanto, puerta, camino y destino es Cristo. Y como ya vimos que en todo el Sermón del Monte el Señor detalló quiénes son sus discípulos y cómo se conducen, sabemos que sus discípulos pasan por la puerta llamada Cristo, transitan por el camino que es Cristo y llegan a la vida que es el destino que es Cristo. Pero también aquí la Biblia nos dice que hay dos poblaciones. Dice en el versículo 13, muchos son los que entran por ella, por la puerta fácil, ancha. Y en el 14 dice, pocos son los que la hallan, la otra puerta. Esas poblaciones transitan por el camino popular, por la puerta ancha, y practican todo lo que se permite por ese camino ancho y por esa puerta ancha. Y no solo lo practican,
lo promueven. Y lo vemos por todo lado, lo vemos en Netflix, y lo vemos en el cine, y lo vemos en los noticieros, y lo vemos en los periódicos, y vemos cómo se promueven todas esas cosas. Dice la Escritura en Romanos 1, los que practican tales cosas son dignos de muerte, para allá van, ese es el destino. Pero vean lo que dice, no solo las que la hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hay una complacencia en la inmoralidad y en el pecado de esta población. Dice el Señor que somos pocos los de la puerta angosta y el camino estrecho, y son muchos los de la puerta ancha y el camino fácil. Pero allá en Apocalipsis, en el capítulo 7, aparece una multitud de gente vestida de blanco, pero eran multitudes, miles de miles de miles, se los voy a leer. Miles de miles que están allá arriba con el Señor. Dice así, Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaba delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Las palmas son señales de victoria. Dice uno, pero ¿qué son esas multitudes? Entonces no son pocos. Les voy a decir que sí. Sí somos pocos. Porque porcentualmente andan por ahí el Instituto de la Población Mundial, creo que se llama, dice que en la historia de la humanidad, desde que se sabe, han existido 9.000 millones de personas o 9.000 millones de personas. Si pensamos que, voy a hacer por favor no me tomen esto como doctrina, pero si pensamos que el Señor usa el diezmo que es de Él, diríamos que el 10% son salvos. Bueno, de 9.000 millones de personas somos 9.000 millones salvos, así que son multitudes, ¿verdad? Pero porcentualmente hablando son pocos. 90% se pierde, que es un montón. Ustedes se acuerdan la parábola de los asalariados, que el Señor le dice a unos a las 6 de la mañana en el mercado, vengan porque tengo trabajo. Después les dice a otros, y a otros al mediodía, y después otros a las 3, y después otro a las 5 de la tarde, 1 hora, y van a trabajar esos. Unos trabajaron 12 horas, otros trabajaron 9 horas, otros trabajaron 6 horas, otros 3 y otros 1. Y a todos les dio lo mismo, la misma plata. Pero a los de 12 horas les dijo, les voy a dar un denario. A los otros les dijo, vengan y yo veré qué les doy. No cometió ninguna injusticia con nadie. A los que les dijo un denario les pagó un denario, a los otros les dio lo que él le dio la gana, un denario. Pero el tema no es ese. El tema es lo que dice al final de la parábola. Que a la gente se le escapa ese pequeño detalle. Porque esos llegaron de últimos, los de un denario, los de 1 hora. Entonces dice el Señor, así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Y aquí viene el tema. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Así que no somos tantos. Siempre desde el pasado, el Señor ha hablado que es un poquito de gente que Él le ha llamado a lo largo de la Escritura un remanente fiel. ¿Qué es un remanente? Es un poquito de gente que se mantiene fiel cuando el cuerpo profesante traiciona. Él dice que es un remanente fiel. El profeta Isaías dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, seríamos como Sodoma, semejantes a Gomorra. Un resto pequeñito. Pablo en Romanos 9 dice, también Isaías proclama acerca de Israel, aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Un poquito. O el Señor, que a mí me fascina este versículo porque me parece tan dulce, en Lucas 12:32 dice, no temáis manada pequeña, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Así que la población que transita por el camino angosto es poquita, por el camino que lleva a la vida. Para ir concluyendo,
Según Jesús solo existen dos caminos, el angosto y el espacioso. No hay un camino intermedio. El que conmigo no recoge desparrama, dijo él. No hay un camino intermedio. Se entra a ese camino por dos puertas, la ancha y la angosta. No hay una tercera puerta. Son transitados por dos grupos, el grande y el pequeño. No hay un grupo neutral. No hay un grupo que dice, sí, yo creo que hay un Dios ahí. No hay un grupo neutral. Los de este lado transitan por ahí, tienen ese destino. Los de este otro transitan por aquí y tienen otro. No hay otro grupo. No existe. Y conducen a dos destinos, perdición y vida. No hay un tercer destino. Por lo tanto, el Señor obliga al mundo a escoger entre dos opciones nada más. Y vean que el tema de elegir es incómodo. A nadie le gusta elegir. A nadie le gusta tomar decisiones. Pero Jesús no permite escapar de eso. ¿Y qué es lo que hace con la gente? ¿Qué es lo que hace la gente? La gente no decide. Sigue donde está. ¿Ustedes se acuerdan de Alicia en el País de las Maravillas? Ya no se acuerdan de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, venía Alicia caminando y se encuentra dos caminos. Y está el gato, ¿se acuerdan del gato? Y entonces Alicia, voy a leer literalmente de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Okay? Alicia pregunta al gato, ¿podrías decirme por favor qué camino he de tomar para salir de aquí? Responde el gato, dice, depende mucho del punto donde quieras ir, contestó el gato. Si no sabes a dónde quieres ir, no importa qué camino sigas. Me da casi igual dónde, dijo Alicia. Entonces no importa qué camino sigas, dijo el gato. La gente cree que tiene libre albedrío y déjenme decirles que cuando ejercen su libre albedrío lo único que hacen es elegir el pecado. Porque no son capaces de elegir a Dios, es lo que nos dice la Escritura. Nuestra naturaleza se siente fácil en el camino donde nacimos, en el ancho. Nuestra naturaleza no puede hacer otra cosa. Nuestra naturaleza es incapaz de pasar por la puerta angosta y transitar el camino estrecho. No se puede. Nosotros no podemos cambiar nuestra naturaleza. No hay manera. Por lo tanto, decidimos quedarnos donde estamos. Y no decidir es tomar una decisión, quedarse en el camino ancho. Eso es. Porque esa es nuestra naturaleza con la que nacimos y la que es proclive a disfrutar del camino ancho. Y nadie puede cambiar su naturaleza. Hay una analogía de esto, de un cuento sobre, me imagino que algunos de ustedes lo han escuchado, de la escorpión y el sapo. Están un escorpión y un sapo de este lado del río y le dice el escorpión al sapo, mira, vos que nadás y flotás, ¿por qué no me subo en el lomo tuyo y me pasás al río al otro lado? Y le dice el sapo, estás loca, lo primero que vas a hacer es que me vas a meter el aguijón y me vas a matar. Y le dice la escorpión, ¿cómo se te ocurre que voy a hacer eso después de que me haces el favor de pasarme al otro lado? Y el sapo dice, ok, súbete ahí, se la sube, pasa por el río, llega al otro lado y le hace el escorpión, ¡fa! Y le clava el aguijón. Y le dice el sapo, de ahí, no es que me ibas a librar de esto y ahora me acabas de clavar el aguijón. Y se vuelve el escorpión y le dice, es que no puedo ir en contra de mi naturaleza. Yo soy así. Eso es lo que pasa con el ser humano. No podemos ir en contra de nuestra naturaleza. Así somos. Y por eso necesitamos que alguien nos cambie. ¿Cuál es el tema central de toda esta enseñanza de Cristo? El mundo se divide en dos grandes grupos, podríamos meter hasta religiones si ustedes lo desean, reprobados y la iglesia. Entran por puertas diferentes, que conducen por caminos diferentes, que tienen un destino diferente. Uno es perdición
y el otro es vida. Y nos queda otra comparación, porque las dos puertas, los dos caminos y los destinos, por ahí nos conducen dos amos. Uno es Cristo y el otro es el diablo, que vino a hurtar y matar y destruir. Y solo hay dos amos a quien servir. Por tanto, si uno sirve a uno, no sirve al otro. No hay neutralidad aquí. Si no se sirve a Cristo, se está sirviendo al diablo. No hay neutralidad. El que sirve al diablo vive feliz con sus promesas, obedece los mandatos de libertinaje de ese amo. Pero el que sirve a Cristo, que es su iglesia, vive de conformidad con las promesas y mandatos de Jesús. ¿Y cómo podríamos dibujar eso? Bueno, lo hemos dicho varias veces, que es el lema de una iglesia donde nosotros íbamos hace muchos años, que sigue fascinándome. Como iglesia nos congregamos a adorar a nuestro amo, nuestro Señor Jesucristo. Y como iglesia salimos a servir a nuestro prójimo. Esa es nuestra misión. Eso es lo que nos mandó nuestro amo. Yo de verdad me gozo tantísimo de que nosotros tengamos tan claro que puerta, camino y destino dependen del amo. Y que si no hubiera sido porque el Padre Celestial nos planta, si no hubiera sido porque el Padre Celestial nos lleva a su Hijo, nosotros estaríamos transitando por el camino angosto que lleva a la por el camino ancho que lleva a la perdición. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda caer de rodillas, dar gracias, adorar a nuestro Señor y salir a servirle. Es lo único que nos queda. Padre Celestial, bendecimos, Señor, tu palabra, bendecimos tu instrucción, bendecimos tu mandato, bendecimos tu enseñanza. Grande y poderoso eres, Señor. Y te has placido en volver tu vista a nosotros y hacernos pueblo tuyo, rebaño pequeño, manada pequeña, y nos has dado el reino. Por eso hoy te alabamos y te glorificamos, Señor, y te decimos: a ti y solo a ti sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén.